Bien, jóvenes, bienvenidos a la unidad didáctica Mecanismo de embrague y cajas de velocidades. Hoy vamos a hablar acerca del embrague de disco único seco, sus funciones y sus componentes. Embrague de disco único. Un embrague está ubicado entre el motor y la caja de cambios del vehículo y su tarea principal es la de acoplar y desacoplar el motor del tren de transmisión. Bien, un embrague tiene que facilitar lo siguiente: conducción suave y sin sacudidas, cambiar marchas sin rechinar, transferir fuerza sin desplazamiento y proteger contra una sobrecarga. Un embrague convierte la energía en calor durante el acoplamiento y desacoplamiento. Elementos simplificados de la transmisión. En la animación que se está mostrando podemos ver del lado izquierdo el motor y la volante de inercia, mientras que del lado derecho podemos ver el disco de embrague y el eje de entrada de la caja de cambios. De forma más simplificada, esta es la configuración que nosotros tenemos cuando hablamos de un conjunto de embrague. Acoplamiento del sistema. El embrague debe estar firmemente acoplado a la volante de inercia durante la marcha. Cuando el conductor mantiene el pie sobre el volante ligeramente, crea un acople inadecuado que produce el deslizamiento del disco sobre la volante, incrementándose de esa manera el rozamiento o fricción, lo que se convierte en calor. Entonces ese calor es perjudicial para el conjunto de embrague y produce un desgaste prematuro en el disco de embrague. Podemos ver en la animación que cuando está ligeramente presionado el pedal se torna de color rojo los elementos, que quiere decir que hay un pequeño o un gran aumento de temperatura ahí. Entonces eso es perjudicial para el conjunto de embrague. Embrague de muelles helicoidales. Dentro de este tipo de embragues tenemos dos configuraciones. Esta es la más antigua, ya no es muy usada, pero de todas maneras tenemos que saber también cómo funciona este sistema, entonces por eso lo vamos a tratar. Tenemos la volante del motor, el disco de embrague, el plato de presión, la leva, el resorte y retorno de la leva y los demás elementos, los muelles helicoidales o resortes y la carcasa. También tenemos el espejo y también collarín, y también tenemos el mecanismo de accionamiento. Aquí recordemos que lleva un rodamiento, que vamos a ver más adelante cuáles son las características de ese rodamiento, porque no es como los que nosotros conocemos comúnmente, es un poco diferente. Ya vamos a ver por qué. Bien, las características principales de los componentes del conjunto de embrague de disco único. En esta imagen tenemos un embrague del mismo tipo, de muelles helicoidales, pero en esta ocasión podemos ver que varía un poco de la imagen anterior. En este caso la volante tiene una saliente donde se aloja la carcasa y también tenemos los demás elementos. Esto ya es un poco más real. Recuerde que la semana anterior hemos visto el esquema de una manera simplificada para su comprensión. Bien, la tarea de ustedes de esta semana va a ser buscar el nombre de los elementos, traducirlos al español y enviarlos al Classroom, donde les estaré dejando cómo enviarlo. Listo, ahora vamos a hablar un poco del disco de embrague. El disco de embrague es el elemento que se encuentra entre la volante y la placa de presión. Este disco lo que hace es transmitir el movimiento hacia la caja de cambios. ¿Cómo lo transmite? Al ser presionado por la volante y el plato de presión, este disco se ve obligado a girar. Como se ve obligado a girar, podemos notar en el centro que tiene unas estrías, y esas estrías están enganchadas a un eje que es el eje de entrada de la caja de cambios. Entonces cuando nosotros desacoplamos aquí, esta leva que estaba inicialmente o está presionada hacia abajo se levanta y obliga al plato de presión, que es empujado por los muelles helicoidales, los obliga a presionar el disco que tenemos acá. Este disco a su vez hace contacto con la volante y así se produce el movimiento siguiente. Entonces este disco de embrague, esa es su función, y sus componentes van a ser detallados la próxima semana, pero podemos verlos aquí de una manera un poco básica, se podría decir. Tenemos
en la parte central. Este es un cubo estriado. En este cubo estriado, como les repito, va fijado el eje de entrada. Tenemos la placa, estas placas metálicas que le dan rigidez y le dan flexibilidad al disco, y vemos aquí unos resortes que en la animación se están moviendo. ¿A qué se debe ese movimiento? Ese movimiento se debe a que este disco, al estar en contacto con la volante del motor, va a recibir ese movimiento, ese torque que viene desde la volante del motor. Y si no estuvieran estos resortes, este sistema sería muy brusco el acople al momento de meter los cambios. ¿Por qué? Porque estos resortes absorben la mayor cantidad de los impactos producidos por el giro y por el acople de la placa de presión sobre el disco de embrague y del disco de embrague sobre la volante del motor. Entonces esa es la función de estos resortes. Aquí podemos ver también unos remaches. Estos remaches unen las dos placas, y vemos por el lado exterior unos remaches también aquí. Estos remaches sirven para unir los forros a la parte exterior del disco de embrague. Entonces les dejo con ese adelanto de la próxima clase, y eso es todo por hoy. Cuídense.